Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amados amigos, hermanos. Esperamos que se encuentren bien, ¿verdad? Esperamos que en esta noche el Señor les esté bendiciendo poderosa y abundantemente. Y bueno, en este día queremos compartir con ustedes una enseñanza bíblica, ¿verdad? Que lleva por título Nadie puede venir al Padre si el Padre no lo trae. Permítame tantito, tenemos aquí un problema técnico. Estamos aquí batallando con la iluminación, pero bueno, creo que ahí está ya. Sí, decía yo que tenemos en este día, vamos a estar compartiendo una reflexión bíblica que lleva por título, Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y bueno, en este día vamos a estar hablando acerca de un asunto muy importante en la teología cristiana, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con el camino a la salvación y a la redención. Bueno, bienvenidos a todos aquellos amigos y hermanos en Cristo que nos estén viendo y nos estarán viendo más adelante. Bienvenidos nuevamente. Para nosotros es un verdadero gusto y placer poder compartir con ustedes una porción bíblica, una palabra de Dios para nuestra edificación, ¿verdad? Para nuestra edificación, para la edificación de nuestro acervo doctrinal, ¿verdad? Y bueno, pues en este día esta reflexión tiene como propósito compartir un poquito, algunas cosas que tienen que ver con el camino a la redención, con el evangelismo. Y bueno, decía yo que esta reflexión en este día lleva por título Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, ¿verdad? Y bueno, esto se basa en algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo que se encuentran en Juan capítulo 6, versículo 35 al 44, donde el Señor Jesús está, como siempre, está predicando ahí al pueblo de Israel, a los judíos, ¿verdad? Y dice, previamente dice que él había había multiplicado el pan, ¿verdad? Y las multitudes lo habían ido a seguir, lo habían ido a buscar. Y el Señor Jesús en ese contexto le dice, miren, ustedes me andan buscando a mí, o me siguen a mí, me quieren buscar, ¿verdad? Me quieren seguir, no porque hayan entendido verdaderamente las señales milagrosas que estoy haciendo, o sea, no porque comprendan, o sea, cuál es la realidad, o sea, cuál es la intención de parte de Dios para esas señales milagrosas, que obviamente era manifestar al pueblo de Israel que Jesús era el Mesías esperado, que Jesús era Dios encarnado, Dios hecho hombre, era el Hijo de Dios encarnado, ¿verdad? Pero la gente, como siempre, ¿verdad? Como siempre nosotros, los seres humanos somos bien inteligentes. Seguimos a Dios no tanto porque querramos obedecerlo, obedecer su voluntad, o no tanto porque querramos comprender y entender la voluntad de Dios, sino a veces lo seguimos por conveniencia. Y más en la actualidad, ¿verdad? Que dicho sea de paso, hay teologías como la teología de la prosperidad, que se enseña que el fin principal del Evangelio es la prosperidad económica, material, el bienestar temporal de los cristianos, y la prosperidad precisamente ese no es el fin del Evangelio. El fin principal del Evangelio es la salvación del hombre, ¿verdad? La salvación, la redención del pecado del hombre. Y bueno, en ese contexto ¿verdad? Está el Señor hablando con ellos y él empieza a decirles, dice, yo soy el pan de vida, dice, y les dice, también les dice algo, ¿verdad? Y en ese mismo capítulo 6 les dice algo, dice, y porque ellos le dicen, es que danos una señal, ¿verdad? Una señal de parte de Dios que nos demuestre que tú eres quien afirma ser, ¿verdad? O sea, él ya les estaba mostrando, les estaba dando a entender, les estaba haciendo saber que él era el Mesías esperado por Israel, ¿verdad? Y que él era la única esperanza de salvación. Y le dicen los judíos al Señor, danos una señal del cielo, dice, así como Moisés nos dio a comer pan pan del cielo, ¿verdad? Y el Señor les refuta y les dice, no fue Moisés el que les dio a comer pan del cielo cuando estaban en el desierto, sino fue mi Padre. Y ahora mi Padre les ofrece ese verdadero pan, el verdadero pan que desciende del cielo, el pan que da vida, o sea, que da vida eterna, ¿verdad? Y los judíos le dicen a él, ¿verdad? Bueno, Señor, danos de ese pan para que no volvamos a tener sed ni hambre, ¿verdad? Y en el versículo 35 el Señor Jesucristo les responde, Juan 6:35 en adelante, Señor Jesús le responde, dice de la siguiente manera, Jesús le respondió, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed, no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo,
Los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean al Hijo y crean en Él también en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho yo soy el pan que descendió del cielo. Ellos decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre y ahora, ¿cómo puede decirnos yo descendí del cielo? Ahora ellos definitivamente no tenían ni el entendimiento ni mucho menos creían que un ser humano, más bien que Dios podía habitar en el cuerpo de un ser humano, ¿verdad? Por eso, por cuestiones, ya lo he comentado en otras ocasiones, la influencia del helenismo, del gnosticismo principalmente, el gnosticismo griego que enseñaba que la materia, que la carne estaba totalmente depravada y por lo tanto era imposible que un ser celestial y divino habitara en un cuerpo de carne y hueso. Eso era, pero eso eran enseñanzas, falsas enseñanzas que corrían en aquel entonces, ¿verdad? Versículo 43, Señor Jesús contesta, dice, pero Jesús contestó, dejen de quejarse o dejen de murmurar por lo que les dije. Pues nadie, escuche lo que dice el versículo 44, dice, pues nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo le resucitaré en el día final. Estas son unas palabras sumamente maravillosas y poderosas de nuestro Señor Jesucristo que dicen, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre que me envió y yo lo resucitaré en el día final. Esto es algo tremendo porque aquí hay una gran verdad, hay una gran enseñanza, ¿verdad? Hay algunas corrientes doctrinales, sobre, por ejemplo la metafísica, que dice que tú no necesitas, prácticamente no necesitas a Jesús para poder ascender, ¿verdad? Espiritualmente, trascender espiritualmente y puedas ir al cielo o a la reencarnación, ¿verdad? Según las creencias metafísicas, que dicho sea de paso, no existe la reencarnación. La Biblia dice en Hebreos que una vez muerto el hombre, inmediatamente viene el juicio, o sea, ahí se acabó, ¿verdad? O sea, ya no hay una vuelta a este mundo, sino que ahí se acabó y entonces tendrás que presentarte ante Dios, ¿verdad? Pero en esta porción hay algunas cosas, hay algunas cosas. Primero que nada quisiera comentar que hay algunas cosas muy importantes y una que quiero comentar en esta hora es que vemos que el Señor Jesucristo se está declarando a sí mismo como el pan de vida, ¿verdad? El pan de vida eterna que puede saciar todas las necesidades espirituales de cada ser humano. ¿Cuáles son las necesidades espirituales principales que tiene todo ser humano? Todos los seres humanos tenemos las mismas necesidades espirituales, y eternas, ¿verdad? Por ejemplo, la primera de ellas es la salvación del pecado, la purificación espiritual del pecado y la libertad del poder del pecado, ¿verdad? El pecado es una esencia espiritual de maldad que entra allá en el huerto del Edén, en Adán y Eva, los corrompen a ellos y al tener hijos, esa corrupción espiritual también pasó a sus hijos y sigue pasando a los hijos de los hijos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Cada niño que nace, cada niño que es concebido en el vientre de una mujer, dice en el Salmo 51:5 que a partir de que es concebido en el vientre de una mujer, ahí ya está presente, ya está presente el pecado, ¿verdad? Desafortunadamente, y ese pecado precisamente es del cual el Señor Jesucristo quiere salvarnos, ¿sí? Y las necesidades espirituales que todo ser humano tiene, primero que nada es la salvación del pecado, la purificación espiritual del pecado, ¿verdad? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es la esencia espiritual de Dios. Es la forma, estilo y esencia espiritual de Dios. Es la forma de vivir, ¿verdad? Su esencia espiritual, su naturaleza espiritual, de amor, de bondad, de mansedumbre, de santidad, de pureza, de justicia, tal y como Dios es y todo lo que Dios representa. Esa es la vida eterna. Es una calidad, es un estilo de vida y es una calidad de vida, porque en la vida eterna también está el poder de Dios, la gloria de Dios, los milagros, los dones espirituales y hay muchas otras cosas que tienen que ver con la vida eterna.
Otra de las necesidades espirituales que todo ser humano tiene por naturaleza, una necesidad es de plenitud, plenitud espiritual, ¿verdad? Por naturaleza nacemos vacíos, vacíos de la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, separados. No tenemos nada de la gloria de Dios en nosotros. Eso lo tuvo Adán y Eva en el huerto del Edén, pero ellos lo perdieron cuando pecaron. La gloria y la presencia de Dios se apartó de ellos, ¿verdad? Y desde ese entonces el ser humano tiene la necesidad de plenitud espiritual que nos da la presencia de Dios, la presencia del Señor en nuestros corazones cuando le entregamos nuestra vida y lo recibimos como Señor, ¿verdad? Otra de las necesidades espirituales es la paz en el corazón, una paz profunda, una paz que solamente Dios puede dar, ¿verdad? El Señor Jesús dijo, la paz que yo les doy no es como la que les da el mundo, ¿verdad? En el mundo si tienes dinero, si las cosas están en paz a tu alrededor, si no tienes enfermedades, no tienes conflictos, bueno, puedes tener paz. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces la paz de Dios viene a gobernar nuestros corazones y nos mantiene precisamente en paz. Aunque haya una tormenta a nuestro alrededor, nuestro corazón está en paz por la paz de Dios. Otra de las necesidades espirituales que tiene el hombre es el gozo, la alegría, ¿verdad? La Biblia nos enseña que el gozo de Dios es un gozo inexplicable, porque en situaciones tú puedes estar rodeado de una gran dificultad, un gran problema, una gran tribulación, y aún así puedes tener gozo en tu corazón a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Otra de las necesidades espirituales es la sanidad del alma y la sanidad del corazón. Desafortunadamente, a causa del pecado en este mundo, ¿verdad? El pecado hace que el pecado y los pecados de la gente, la obra pecaminosa del mundo en contra de nosotros o de cada ser humano, siempre va a producir heridas en el alma, heridas en el corazón. Trauma se le conoce, ¿verdad? Que un trauma y una herida viene siendo lo mismo, ¿verdad? Viene siendo algo muy parecido. Y desafortunadamente, bueno, pues la obra maliciosa del mundo, la obra maliciosa de la gente, ¿verdad? La obra pecaminosa de la gente en contra de nosotros, pues en algún momento dado causa heridas en el alma, heridas en el corazón, cosas que están ahí, ¿verdad? Y que producen un efecto nocivo en nuestra manera de vivir, en nuestro comportamiento. Y esa sanidad precisamente solamente Dios no la puede dar, ¿verdad? Es una necesidad de sanidad del alma, sanidad del corazón, sabiduría, ¿verdad? Sabiduría divina, la sabiduría de Dios, la sanidad física también es una necesidad del hombre, ¿verdad? Son necesidades que el hombre tiene, ¿verdad? No sé si usted lo sepa, pero a través de Dios, a través de Cristo Jesús específicamente, el hombre puede recibir sanidad física, una sanidad física verdadera, de problemas físicos verdaderos, de enfermedades mortales. Como lo he comentado en otras ocasiones, nosotros hemos visto y hemos sabido de muchas sanidades en la vida de muchos hermanos que entregaron su vida a Cristo, se acercaron a Dios y se entregaron su vida al Hijo de Dios, a Jesucristo, y el Señor les sanó de enfermedades mortales. En la familia tenemos testimonios de sanidad de enfermedades crónico-degenerativas que podían llevar a la muerte a la persona, y nosotros de primera mano, ¿verdad? De primera mano hemos visto su mano poderosa y la sanidad es algo necesario, ¿verdad? Y sabemos que en este mundo hay dos formas de sanar, ¿verdad? La manera física o la manera natural a través de la medicina, a través de los médicos, las operaciones, y la intervención sobrenatural de Dios, que es a través de la sanidad divina. La sanidad física divina, ¿verdad? Y la sanidad emocional y bueno, muchas otras necesidades que los seres humanos tenemos. Y bueno, en la Biblia cuando el Señor Jesucristo, cuando Jesús dice, ¿verdad? Que Él es el pan de vida, en la Biblia esta expresión, el pan de vida, es una metáfora que el Señor Jesucristo usa para referirse a sí mismo, indicando que Él es la fuente de vida eterna y de sustento espiritual para todos aquellos que deciden poner su fe en Él, creer en Él, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo es el alimento espiritual que satisface las necesidades más profundas, trascendentales de todo ser humano. Todo ser humano tiene necesidades profundas, necesidades espirituales trascendentales, porque como vuelvo a repetir, cuando Adán y Eva fueron creados, no solamente fueron creados a imagen y semejanza de Dios, sino que fueron llenos de la gloriosa presencia de Dios, ¿verdad? La gloria y la presencia de Dios los llenaba por dentro y por fuera,
Ellos vivían un estado de plenitud, tanto física como espiritual, pero cuando ellos pecan, Dios se aparta de ellos y se quedan vacíos, se quedan desnudos, desnudos, o sea, de la presencia y la gloria de Dios, ¿verdad? Y a partir de ese momento todo ser humano tiene esas necesidades espirituales en su corazón que no pueden ser suplidas por nada más que por Dios, porque esas eran bendiciones, eran cosas que solamente Dios le podía dar a Adán y a Eva, pero que ellos desgraciadamente perdieron por un lado por dejarse engañar, ¿verdad? Y por otro lado por rebelarse abiertamente contra Dios. Y bueno, todo lo que el ser humano pueda necesitar en este mundo está precisamente en el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, ¿verdad? El pan de vida eterna. O sea, yo soy el único que puede satisfacer todas sus necesidades, tanto espirituales como también naturales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es Dios todopoderoso. El Hijo de Dios no solamente es el Hijo de Dios, no solamente es el Mesías, no solamente es el Salvador, sino también Él es Dios encarnado, Dios hecho hombre, y es Dios todopoderoso como el Padre, y por lo tanto como Dios todopoderoso tiene toda la capacidad divina para suplir todas las necesidades del ser humano, tanto espirituales como materiales. Y cuando Jesús dice que todo el que ponga su fe en Él no volverá a tener hambre ni volverá a tener sed, obviamente de primera mano no se refiere tanto a lo físico, sino a lo espiritual. Todos los seres humanos en algún momento dado tenemos la necesidad de tener la presencia de Dios en nosotros y bueno, esa es una necesidad natural con la cual el hombre fue creado, ¿verdad? Y el hombre trata de suplirlo pues con alcohol, por ejemplo, con drogas, con sexo ilícito, con dinero, ¿verdad? Con adquirir bienes materiales. No sé si a usted le ha pasado que dice, ahora que me compre mi camioneta 4x4, ¿verdad? Ford Lobo 4x4, me voy a sentir muy contento y pleno. Te la compras y resulta que a los 8 o 15 días ya te sientes nuevamente vacío, ¿verdad? Se te fue el gozo ya. ¿Por qué? Porque las cosas materiales y las cosas de este mundo jamás y nunca podrán suplir a profundidad verdaderamente las necesidades más profundas que tiene el ser humano. La necesidad de la presencia, de la plenitud, la paz y el gozo que le puede dar solamente la presencia de Dios en la vida del hombre, en la vida de la persona. Y esto obviamente dice el Señor, yo soy el pan de vida, yo soy el que sacía, el que suple, el que alimenta espiritualmente, ¿verdad? Y bueno, con esto quiere decir al Señor que toda persona cuando viene a los pies de Cristo, pues es saciada por el Señor Jesús. Pero mire, una de las cosas más importantes que quiero compartir en esta noche es que para poder llegar al pan de vida, para que Jesucristo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se pueda convertir verdaderamente en el pan de vida que puede saciar todas nuestras necesidades espirituales, emocionales y aún físicas, materiales, tiene que pasar algo, ¿verdad? Tiene que haber un proceso, tiene que haber un camino. Aunque usted no lo crea, el camino a la salvación es un proceso, ¿verdad? Porque por eso dice el Señor, les dice, nadie puede venir a mí, ¿verdad? ¿Para qué? Para vida eterna, para que Jesús se convierta en el pan de vida eterna en su vida y aparte de eso, para perdón, salvación y vida eterna. Dice, nadie puede venir a mí a menos que me lo traiga el Padre, ¿verdad? Y bueno, en estos días he estado reflexionando mucho en estas palabras. El otro día estaba yo leyendo la palabra de Dios y estas palabras tocaron mucho mi corazón, ¿verdad? No sé si le ha pasado que está usted leyendo una porción bíblica y de momento ahí hay algo, ¿verdad? Que le llama mucho la atención y cuando llegué a este versículo, ¿verdad? El versículo 44 del capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan, pues me quedé mucho reflexionando y dije, sí, cierto, Señor, nadie puede venir a ti si el Padre no lo trae, ¿verdad? Si el Padre no nos lleva a tus pies, pues jamás y nunca podremos venir a ti para que tú seas nuestro Salvador, para que tú seas el pan de vida en nosotros, ¿verdad? El pan de vida eterna. Y lo que el Señor Jesucristo dice es totalmente cierto, ¿verdad? Nadie puede venir a Él, ¿verdad? A Cristo Jesús para estas cosas, ¿verdad? Todas estas cosas de las cuales estoy hablando, si el Padre precisamente no lo hubiera llevado o no lo lleva a sus pies. Y mire, antes de continuar con esto, quisiera decir que en esta porción no está avalando la herejía calvinista de la predestinación, porque los calvinistas
El calvinismo es un movimiento sectario, herético. Las 5 doctrinas del calvinismo, que es la total depravación, la gracia irresistible, la perseverancia de los santos, la elección incondicional, y hay otro punto que ahorita no recuerdo bien, pero los 5 puntos del calvinismo y la predestinación son herejías que tienen una alta influencia del gnosticismo, de los padres de la iglesia. ¿Cuáles padres de la iglesia? Los padres de la iglesia católica, que eran gnósticos cristianizados. Los gnósticos eran los que creían en la predestinación. Y allá en el siglo IV aproximadamente, Jerónimo de Estridión, cuando escribe, ¿verdad? Hace la traducción del griego al latín, en la famosa Vulgata Latina, él plasma ahí de su propia, ahora sí que por sus pistolas, como decimos acá en México, en Romanos 8:29, ahí plasma el término predestinación o predestinar, ¿verdad? Que era una idea de los gnósticos cristianizados. Ellos creían precisamente la predestinación. Es una historia larga que ahorita no tengo tiempo para explicar eso, pero como decía yo, dicho sea de paso, aquí no está avalando la doctrina de la predestinación, porque los calvinistas dicen, es que cuando eres elegido para predestinación, ¿verdad? El Padre te trae a Cristo porque ya eres elegido, y precisamente una vez que el Padre te entrega con él, pues Cristo Jesús te va a salvarte, en el día final te va a resucitar, y jamás y nunca vas a perder tu salvación, ¿verdad? Pero esta escritura no avala ninguno de esos puntos. Lo que está hablando el Señor Jesucristo, y lo que primero que tenemos que entender, es que para que el hombre pueda venir a Cristo Jesús para salvación, perdón de pecados, salvación y vida eterna, primero hubo que haber pasado un proceso, algunas cosas en las cuales es el Padre precisamente el que lleva de la mano al hombre que se deja guiar, le cree a él, y sobre todo que se deja guiar, ¿verdad? Y lo que el Señor precisamente está hablando es que el camino, el proceso, es un camino, es un proceso por el cual el Padre tiene que llevar al hombre para que el hombre pueda llegar a los pies de Cristo Jesús, que es el único que le puede dar la salvación. Primero que nada, ¿verdad? Para que una persona llegue a los pies de Cristo en este camino, en este proceso, pues tuvo que haber escuchado la palabra de Dios, ¿verdad? Y el Evangelio. La escritura nos enseña, ¿verdad? Que dice en Romanos capítulo 10, dice, ¿y cómo creerán en aquel del cual nunca han escuchado, ¿verdad? Y bueno, ¿y quién irá y les predicará? Y precisamente para que la gente escuche acerca de Dios. Primero que nada, ¿verdad? La gente en el mundo cree en Dios. Hay, bueno, no la mayoría, ¿verdad? Pero buena parte de la gente que vive en este mundo, pues cree en el Dios de los cielos, ¿verdad? Pero no lo conoce. No sabe cómo piensa, no sabe cuáles son sus mandamientos, cuáles son sus deseos, sus principios, ¿verdad? Sobre todo su ley, su justicia, ¿verdad? Sus deseos, sus anhelos y sus ordenanzas. Pues para que la gente, primero que nada, crea verdaderamente en Dios, o sea, no tenga solamente una creencia en Dios de creer solamente en la existencia, en la mera existencia de Dios, sino que crea verdaderamente como Dios dice que debemos de creer en Él, una fe conforme a su palabra, ¿verdad? Entonces, primero que nada, la gente tiene que escuchar la palabra de Dios, se le tiene que predicar la palabra de Dios. A lo mejor no lo llevas tanto de frente al Evangelio, sino primero hay que empezar a hablarle acerca de Dios, ¿verdad? Acerca de quién es Dios, que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es justo, ¿verdad? Y que Dios tiene una ley, tiene sus mandamientos, y aparte de los 10 mandamientos, hay más mandamientos en la palabra de Dios, ¿verdad? Que hablan principalmente en contra del pecado, pero que también hablan acerca de las promesas, como el perdón de Dios, la misericordia, la salvación, el llamado de Dios al arrepentimiento, ¿verdad? Y cuando se le empieza a predicar la palabra de Dios a alguien, y también el Evangelio, ¿verdad? En específico, hay algo que el Evangelio trata y que a veces nosotros los cristianos, cuando predicamos el Evangelio, pasamos por alto. Y esto tiene que ver con el llamado de Dios al arrepentimiento del pecado y de todos los malos caminos para volverse a Dios, ¿sí? Nosotros, cuando le vayamos a evangelizar a alguien, tenemos que enseñarle que Dios es un Dios santo, que Dios es un Dios que aborrece el pecado, y que precisamente la palabra de Dios dice que Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, o sea, que nos apartemos del pecado, de los malos caminos, para que podamos, ¿verdad?, acercarnos a Dios verdaderamente y estar bien con Dios. Y posteriormente, después de eso, vendrá lo que sigue, ¿verdad?
que sigue, pues es precisamente conducirlos a los pies de Jesús para salvación. Y mire, hay algo muy curioso, no sé si usted lo ha notado, usted que es cristiano y que ha leído la Biblia, y si usted no es cristiano, déjeme comentarle, o sea, usted nunca ha leído la Biblia, ahora no conoce del Señor, no conoce de Dios. Hay algo muy curioso en las Escrituras, y esto es que primero que nada, ¿verdad? Antes de que el Señor Jesucristo se manifestara plenamente al pueblo de Israel, como el Mesías esperado por Israel, ¿verdad? Como el único y suficiente Salvador que el Padre había establecido, o sea, el ungido del Señor, porque Mesías significa ungido. En este caso es el ungido para ser el redentor de la humanidad y también su ungido para ser su rey, ¿verdad? Ser el Señor de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Primero que nada, para que antes de que se manifestara Jesús y la gente llegara a los pies de Cristo, primero tuvo que entrar en escena Juan el Bautista para prepararle el camino a Jesús, ¿verdad? Para prepararle el camino al Mesías Salvador, ¿verdad? Juan el Bautista a través de su ministerio y a través del ministerio y del llamado de Dios al arrepentimiento que él predicaba, ¿verdad? Preparó precisamente el corazón y la disposición de la gente que le escuchaba y que se arrepentía para que posteriormente cuando ellos se volvieran a Dios y se arrepintieran y se volvieran a Dios para andar en sus caminos, ellos de esa manera su corazón estaría preparado para poder recibir entonces lo que vendría posteriormente, ¿verdad? Que es la manifestación del Mesías. Acuérdense que Juan el Bautista hizo muchos discípulos, ¿verdad? Entre ellos estaba Pedro, estaba Andrés, ¿verdad? Su hermano Andrés. Y en algún momento dado, ¿verdad? Cuando Juan les está hablando acerca del Mesías, acerca del Cordero de Dios, del Mesías, cuando va pasando Jesús, hay un evangelio donde dice que le dicen, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces dice que ellos, esos discípulos de Juan, lo empezaron a seguir a Jesús, le dijeron, maestro, rabí, ¿dónde te hospedas? Permítenos quedarte con nosotros. Y a partir de ese momento empezaron a seguir a Jesús, porque Juan el Bautista, ¿verdad? Después de que la gente los bautiza, cuando se arrepentían y los bautizaba como señal de que estaban arrepentidos, él les dijo, yo no soy el Mesías, viene después de mí uno más poderoso que yo, del cual ni siquiera soy digno, ni siquiera desatarle la correa de sus sandalias, ¿verdad? Y es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces Juan el Bautista, como siervo de Dios, como instrumento de Dios, preparó precisamente el camino, ¿verdad? Pero escuche, cuando la gente creyó en la predicación de Juan y se bautizó, fue entonces el momento en el cual Dios pudo tomar el control del corazón para poder guiarlos a los pies de Jesús. Porque es necesario, escuche, es necesario, primero que nada, que la gente escuche la palabra, que crea la palabra, que le crea a Dios, que se arrepienta, que se vuelva a Dios y que se disponga a entregarse a la voluntad de Dios, ¿verdad? A hacer lo que Dios desea, porque antes de arrepentirse, antes de volverse a Dios, pues uno anda en sus caminos y haciendo lo que se le da a uno su regalada gana. Pero cuando uno empieza a ir a la iglesia, ¿verdad? Empieza uno a ir a la congregación, no eres cristiano, ¿verdad? Andas como eres una bala perdida, ¿verdad? Como comentaba yo el lunes, que a veces somos. Pues bueno, haces lo que quieras, pero cuando empiezas a escuchar la palabra o a alguien te empieza a evangelizar, alguien te empieza a hablar acerca de Dios y te dice, mira, es que a Dios no le agrada el pecado, a Dios no le agrada las cosas malas que hacemos y Dios manda, Dios manda y ordena que nos apartemos del pecado, de la maldad, y que nos arrepintamos de todo corazón y que nos acerquemos a Él para que Él nos lleve nos conduzca por el camino que lleva a la salvación, que esto es conducir a la gente a los pies de Cristo, ¿verdad? Y escuche, es necesario primero que nada que la gente esté arrepentida, ¿verdad? Que la gente esté arrepentida, pero esto va a depender, ahora escuche, esa conversión a Dios, el arrepentimiento y la vuelta a Dios, puede ser que se dé a lo mejor en una sola predicación, en un solo evangelismo que reciba la gente, o puede ser que esa conversión a Dios, esa vuelta a Dios, pueda ocurrir después de dos o tres sesiones, por decirlo así, después de dos o tres enseñanzas o pláticas evangelísticas, ¿verdad? Que tratas de convencer a la persona que se arrepienta para que se vuelva a Cristo, ¿verdad? Y esto depende, obviamente, de la dureza del corazón de cada quien, ¿verdad? Y una vez que la persona se ha vuelto un creyente, o sea, que se ha vuelto a Dios y que ahora cree en Dios, confía en Dios y está dispuesto, primero que nada, a cambiar su vida y número dos, está dispuesto a obedecer a Dios ahora sí,
El primer paso en el camino a la salvación precisamente es el arrepentimiento, y después de eso, esta persona que se ha arrepentido, que se ha vuelto a Dios porque ha creído la palabra, ha creído en Dios, ahora sí, como dice la Biblia que debe de creer, ¿verdad? Que debe de creer en Dios. Lo que a continuación debe de hacer la persona, y esto es algo que el Padre sigue haciendo, sigue tratando de hacerlo en su vida, porque lo primero que trató el Padre de hacer es llevar a la persona al arrepentimiento y a volverse a Él, ¿verdad? Como el hijo pródigo. Y de ahí en adelante el Padre seguirá adelante tratando que esa persona lo siga confiando en Él y lo siga obedeciendo. Y obviamente la persona debe de dejarse guiar, ¿verdad? Debe dejarse guiar por Dios, porque Dios dicen por ahí es que Dios es un caballero y no te obliga. No, no tanto es que Dios que sea un caballero, sino que Dios es justo. Dios te habla, Dios el Padre, ¿verdad? El Padre te habla a través de su palabra, a través de la persona que te está predicando su palabra, el Evangelio, todo lo que tiene que ver con las cosas de Dios, pero no te obliga, o sea, no te forza, porque Dios es justo, Dios es un Dios de justicia. Y si Dios forzara a la gente, como mal enseña el calvinismo y la predestinación, ¿verdad? Que ya, si tú eres predestinado, mira, chaleco, quieras o no, te vas a arrepentir y vas a entregar tu vida a Cristo porque eres predestinado. No, eso, primero que nada, hace pasar a Dios como un Dios injusto, y número dos, eso hace que transgreda los principios de justicia. Un principio de justicia es que tienes la justicia, tú tienes la elección, la capacidad de elegir, ¿verdad? Algo que el falso profeta y hereje Calvino decía, que el hombre no tiene, a partir de que pecó, perdió libre albedrío. Eso es una mentira, es una herejía que Calvino decía, ¿verdad? El hombre jamás y nunca perdió el libre albedrío ni la capacidad de elegir, ¿verdad? Pero bueno, son otras cosas que no nos vamos a meter en esta noche. Pero bueno, la persona tiene que precisamente que dejarse guiar, ¿verdad? Dejarse guiar por el Padre para ser llevado a los pies de Cristo. Ahora, hay algo que quiero aclarar. El arrepentimiento, cuando la gente empieza a escuchar la palabra, empieza a escuchar el Evangelio, se arrepiente, ¿verdad? Por las predicaciones de sus pecados. El arrepentimiento propiamente no es la salvación en sí misma, ¿verdad? Ni tampoco el arrepentimiento es suficiente para poder concretar el perdón de Dios, el perdón de los pecados. Porque escucha, aunque usted no lo crea, la palabra de Dios enseña que nuestros pecados son borrados, que somos justificados delante del Padre, o somos declarados justos, como dicen Romanos, ¿verdad? Solamente cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Nuestra fe en Jesús, ahí es cuando se concreta el perdón de Dios, ¿verdad? Porque te arrepientes y entramos en esa gracia, en ese chance de Dios, ¿verdad? En el cual Dios, el Padre, te está conduciendo a Cristo Jesús, el Mesías, para que cuando entregues tu vida a Él, entonces sí se concrete el perdón de tus pecados. Porque la palabra de Dios dice en Juan capítulo 5, versículo 36, dice, todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Y ya cuando tienes vida eterna es porque ya Dios te perdonó tus pecados, ya Jesús te salvó, y ya estás entonces en la vida eterna, ¿verdad? Entonces vuelvo a repetir, el arrepentimiento no es la salvación en sí mismo, ni tampoco es suficiente para concretar el perdón de los pecados. Tampoco es suficiente para alcanzar la salvación del pecado y recibir la vida eterna de manos del Mesías Salvador. No es solamente suficiente, o no es suficiente solamente tener fe en Dios e incluso haberse arrepentido y vuelto a Dios, porque es indispensable, escuche, y continuar obedeciendo a Dios, al Padre, en cuanto al camino que llevará a la persona a la salvación, ¿verdad? O que el Padre quiere llevar a la persona a los pies del Salvador para que el Salvador lo salve, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Y bueno, una vez que la persona ha depositado su fe y obediencia en el Padre, en Dios, ¿verdad? Por lo que Dios dice en su palabra que necesita la persona las necesidades espirituales, las principales de salvación, ¿verdad? De perdón, salvación y de vida eterna. Entonces ahí es cuando se cumplen esas palabras del Señor que Jesús, que dice, si el Padre no los trae a mí, no podrán ser salvos, ¿verdad? Nadie puede venir a los pies de Cristo, y esa es una realidad y una verdad, y es la verdad que quiero compartir principalmente, que nadie puede venir a Cristo Jesús para perdón, salvación y vida eterna si el Padre no lo lleva a él. O sea, eso dice Jesús, si el Padre no los trae a mí, no pueden ser salvos. O sea, no podrán nunca ni siquiera disfrutar de la salvación y el perdón de Dios,
ni mucho menos de la vida eterna, ni ver el reino de Dios, ni entrar en el reino de los cielos, si el Padre no los trae a mí, ¿verdad? Ahora bien, escucha esto. En la cúspide de este camino a la redención, en el cual el Padre empieza a obrar, la Biblia dice que Dios siempre está obrando, ¿verdad? Dios siempre está actuando, Dios siempre está trabajando, y el propósito principal de Dios, el propósito fundamental de Dios para la humanidad, ¿verdad? Es precisamente su salvación. Porque como dijo el Señor Jesús, ¿de qué le vale a una persona ganar el mundo entero si va a perder su alma, ¿verdad? En la eternidad va a perder su alma y va a ir a dar al infierno. Entonces, con eso podemos, eso y muchas otras cosas, podemos entender que el propósito principal de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es precisamente que el hombre sea salvo. Y por eso Cristo Jesús se sacrificó y se pagó el precio más alto que se podía pagar, que era precisamente la sangre de Jesús como pago por el perdón de los pecados. Y en este camino a la redención, en el cual el Padre introduce a la gente, ¿verdad? Porque Dios siempre está hablando, de muchas maneras está hablando, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, a través de ahora ya hay TikToks evangelísticos, ¿verdad? Ya hay Reels evangelísticos, o sea, predicaciones cortas, predicaciones largas, ¿verdad? En Internet, en Facebook, en las redes sociales. Hoy por hoy, ¿verdad? Podemos ya ver libremente canales evangelísticos en internet, en televisión, televisión abierta, ¿verdad? Oye, Dios está hablando de muchas maneras al mundo para que se arrepienta y se vuelva a Él, y aparte de eso lo obedezca, que tiene que venir con el Salvador que Él ha designado, y no hay otro camino a la salvación más que Cristo Jesús, ¿verdad? Y es precisamente, podemos decir que Cristo Jesús es la corona del camino a la redención y la vida eterna, ¿verdad? Es la joya de la corona de este camino a la redención y la vida eterna. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único designado y aprobado por el Padre, como dijo Jesús, para efectuar la salvación del poder del pecado en el interior del hombre, y el Señor Jesucristo es precisamente quien lo purifica espiritualmente. ¿Y dónde está esto? Esto está en Colosenses capítulo 2, versículo 11, donde dice: cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿De dónde? De nuestro ser interior. La misma escritura, Colosenses capítulo 2, verso 11, pero ahora quiero leerlo en la versión palabra de Dios para todos. Dice: cuando Cristo los liberó del poder de su personalidad inclinada al pecado, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. O sea, esto habla de una purificación espiritual que Cristo Jesús lleva a cabo en la vida de las personas que creen en Él, confían en Él para su salvación y vida eterna, para su perdón, salvación y vida eterna, y deciden rendirse totalmente a su señorío, autoridad y voluntad. Y mire, el hombre no puede ser salvo de otra manera más que oyendo el Evangelio, creyéndolo, obedeciéndolo y rindiéndose a Cristo Jesús, ¿verdad? Y parte del Evangelio tiene que ver precisamente con el arrepentimiento, con volverse a Dios, con someterse a Dios, al Padre, y dejar que el Padre lo guíe por el camino que Él sabe, ¿verdad? El camino que Él ha establecido, sí, para la salvación, que es a través de la fe en Cristo. Esta es la obra del Padre, en guiar a los hombres, a los seres humanos, a los pies de Cristo para tal efecto, ¿verdad? Y obviamente cuando el hombre obedece la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, que es creer y rendirse plenamente a Jesucristo, entonces ahí se cumplen unas palabras que está en el Salmo 51, versículo 10, donde al pie de la letra dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿verdad? Entonces ahí es donde Cristo Jesús se cumplen estas palabras a través de la obra y la mano del Señor Jesucristo, donde Él crea en nosotros un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de nosotros, o sea, nos purifica espiritualmente del pecado. ¿Quién lo hace? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el Padre lo estableció a Él como el Redentor, como el Salvador. Esa es la voluntad de Dios, esas son la voluntad y los principios que Dios ha establecido para la salvación de la humanidad, ¿verdad? ¿Y por qué, verdad? Porque es precisamente Cristo Jesús, el Hijo de Dios, quien purifica y regenera el alma y el espíritu del ser humano, lo regenera y lo limpia del pecado y de su poder fático, ¿verdad?
Y así es como el hombre es el único camino y la única manera en el cual el hombre puede recibir su salvación y vida eterna de manos de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay que aclarar algo, que no hay ningún otro medio por el cual el hombre pueda recibir el perdón de Dios, la salvación y la vida eterna, más que a través de Jesús, y esto por la fe y obediencia en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la escritura dice lo siguiente, Hechos 4, versículo 11 al 12, dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen la piedra que ustedes los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal o la piedra angular, ¿verdad? O sea, lo más importante de todo es Jesús, ¿verdad? La piedra angular es Jesús. Dice, en ningún otro hay salvación, pues Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, solamente podemos ser salvos más que a través del nombre de Jesús. Los testigos de Jehová chocan con esto porque les preguntas, bueno, ¿en nombre de quién somos salvos? ¿En el nombre de Jehová o en el nombre de Jesús? Y se quedan así. No pueden contestar, bueno, sí pueden contestarlo, pero no lo quieren contestar. Pero bueno, ese será otro tema, ¿verdad? Escuche, la salvación no se recibe por buenas obras, es otra cosa que hay que aclarar, ¿verdad? No se recibe por hacer buenas obras, es más, ni siquiera se recibe por guardar toda la ley de Dios, toda la ley de Moisés, porque la escritura dice en Romanos capítulo 3 que la justificación del hombre, o sea, la salvación, la justificación, ser declarado inocente, libre de culpa, no viene por guardar toda la ley de Moisés como los judíos pensaban que iba a venir su justificación ante Dios, o sea, su inocencia ante Dios por guardar la ley, sino que esa era a través de la fe en el Mesías. La fe comprende, como lo he dicho muchas veces, de confiar, de una confianza plena y total y absoluta del Mesías, pero también de una fidelidad totalmente plena y obediente al Mesías, o sea, en este caso a Cristo Jesús, al único Mesías que Dios ha establecido. Y esto está, ¿verdad? Y esto está, ¿verdad? Que esa salvación es precisamente por gracia y misericordia de Dios a través de la fe en su Hijo, en Jesús. Esto lo podemos encontrar y está avalado y respaldado por Efesios 2, versículo 8 y 9, donde dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Solamente somos salvos por la gracia de Dios a través de la fe en Jesús. Ahora, una muy buena pregunta aquí. ¿Podrá el hombre salvarse a sí mismo? No, definitivamente, porque en el hombre en sí mismo no hay ningún recurso espiritual que le sirva para ese fin, ¿verdad? Cuando Adán pecó, se quedó vacío de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Ahora escuche, un delincuente, por ejemplo, un reo de muerte, alguien que haya cometido un delito muy grave, pues no podrá librarse de su sentencia, ¿verdad? Si es sentencia de muerte, ¿verdad? O cual sentencia de cadena perpetua, o cualquier sentencia, no puede librarse por alguna buena obra que haya hecho antes o después de cometer su crimen, ¿verdad? No va a llegar ante un juez justo y va a decir, pues mira, juez, sí, antes de matar o después de matar, ¿verdad? Fulano, hice muchas cosas, me arrepentí e hice muchas cosas buenas, ¿verdad? Muchas obras de caridad y el juez justo va a decir, bueno, pues, ¿y eso qué tiene que ver con la justicia? La justicia es que tú recibas lo que mereces, ¿verdad? Pero la gracia de Dios, la gracia de Dios está precisamente que Él puso a un sustituto, un sacrificio expiatorio, o sea, un sacrificio sustituto del hombre para que ese cordero, precisamente el cordero de Dios que es Cristo Jesús, se sacrificara en lugar de toda la humanidad para precisamente comprar el perdón de nuestros pecados y asegurarnos nuestra redención eterna con su sangre y su sacrificio, ¿sí? Y por eso, como dijimos hace rato, ¿verdad? Como comentaba yo hace rato, algo que comentaba es que esto solamente la salvación es a través de Jesús y la fe en Jesús, pero nada de esto puede uno llegar a alcanzarlo precisamente si no es como dijo Jesús, que si el Padre no nos lleva a sus pies, ¿verdad? Para que lo conozcamos, porque precisamente, mire, cuando se evangeliza a alguien, no sé si usted se acordará, una de las primeras cosas que aprendimos es que teníamos que arrepentirnos de nuestros pecados. Yo me acuerdo mucho que cuando a mí me empezaron a evangelizar, cuando empecé a escuchar el Evangelio, la palabra de Dios y el Evangelio, una de las cosas que me acuerdo mucho que primero era precisamente conocer
conocer un poco a Dios, ¿verdad? Pero también conocer los pecados que cometemos, como la inmoralidad sexual, el adulterio, la fornicación, los vicios, las malas palabras, los malos pensamientos, y empiezas a aprender, ¿verdad? O empiezas a aprender que eso es malo, que eso no le agrada a Dios verdaderamente. Y empiezas a darte cuenta que has vivido inmerso en un mundo muy diferente a lo que es verdaderamente Dios, porque en algunas religiones, ¿verdad? Cuando los que fuimos católicos, pues nos enseñaban que tú ibas con el Padre según a arrepentirte, ¿verdad? Y a que te perdonara, algo que es antibíblico. Nadie puede perdonar los pecados cometidos contra Dios más que Dios mismo, ¿verdad? Entonces te decía, bueno, pues ya hiciste esto, el otro malo, pues rézate tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros y ya esta es tu penitencia. Y decía, sí, acúsame de haber pecado y propongo no volver a pecar. Y al rato nuevamente volvías a pecar y era una cantaleta, ¿verdad? Hasta que aprendimos a través del evangelismo que nos dieron de la palabra de Dios, que eso, lo que hacíamos, no era agradable a Dios y que teníamos que apartarnos de eso y sobre todo que teníamos que ser salvados del pecado, purificados, ¿verdad? Y es precisamente, ¿verdad? Ahí es donde entra la labor del Padre, ¿verdad? Lo que dijo Jesús. Nadie puede venir a mí, ¿verdad? Para recibir el pan de vida, para recibir su salvación, si mi Padre no los trae primero a mí, ¿verdad? Pero para que esto ocurra, precisamente Dios, el Padre, Dios tiene que hacer una obra, una labor ahí, ¿verdad? De convencimiento, conducir al arrepentimiento, después guiarlo a conocer a Jesús y a entregarse y a rendirse a Jesús, ¿verdad? Y verdaderamente el camino a la salvación es toda una jornada que es iniciada por el Padre cuando en su infinita compasión y misericordia, primero que nada, Él trazó un plan para salvar al hombre, el plan de redención de la humanidad, ¿verdad? Posteriormente, Él constantemente está llamando al mundo, llamando a la gente, llamando al hombre a volverse a Él y arrepentirse de sus malos caminos y asimismo Él se sigue esforzando, el Padre, ¿verdad? Por presentar delante de la gente, delante del mundo, al único que Él ha establecido como el Salvador de la humanidad, ¿verdad? Y que es Jesucristo, su Hijo amado, su unigénito Hijo, ¿verdad? Y todo esto lo hace, toda esta labor principalmente la lleva a cabo a través de su pueblo, a través de quién principalmente del cuerpo de Cristo, que usa la iglesia, ¿verdad? Usa el cuerpo de Cristo para predicar, el Padre para predicar su palabra, para predicar el llamado al arrepentimiento, para predicar el llamado de Dios a volverse a Él, ¿verdad? A regresarse a Él, acercarse a Él. Y también, ¿verdad? El Padre usa la iglesia para predicar las buenas nuevas de perdón, salvación y vida eterna a través de la fe obediente en Cristo Jesús. Ahora bien, ya casi para concluir, porque ya tengo que ir para el final, quisiera hablar acerca del rechazo de Jesucristo, el rechazo que la gente a veces tiene de Jesús para su salvación. Por increíble que parezca, ¿verdad? Por increíble que parezca, mucha gente después de haber escuchado, ¿verdad? La voluntad de Dios, el llamado y la voluntad de Dios de para que el mundo se arrepienta, la gente se arrepienta, mucha gente escucha, ¿verdad? Y entiende que está mal, entiende que es pecador, entiende que está haciendo lo que a Dios no le agrada y entiende que está condenado, ¿verdad? Y entonces eh, dice, bueno, pues sí, me arrepiento, ¿verdad? De todo mi corazón, perdóname, Dios mío, ¿verdad? Pero mucha gente llega a resistir la gracia y la misericordia de Dios, su gracia salvadora, su gracia salvadora y su misericordia. Porque cuando algunos se arrepienten de sus pecados, de su maldad y se vuelven a Dios, muchos de ellos, cuando llega al arrepentimiento, pero por cuestiones a veces de que sus creencias religiosas son confrontadas con la verdad de Dios, con la palabra de Dios, con la realidad de que la única fuente de salvación, el único camino a la salvación, el único que puede salvarlos es Cristo Jesús, abortan el camino para poder alcanzar su salvación, la vida eterna y el perdón de sus pecados. Hay gente que solamente se queda en el arrepentimiento, que se arrepiente, ¿verdad? Que dice, sí, estoy mal, perdóname, Dios mío, perdóname, Padre. Pero cuando les empiezan a hablar y enseñar que solamente Cristo Jesús es el único que los puede salvar y es el único camino a la salvación, ahí es donde esas enseñanzas, esa sana doctrina choca con sus falsas doctrinas religiosas que tiene mucha gente en el mundo, ¿verdad? O lo que las religiones le predican a la gente.
religiones, dicho sea de paso, creadas por Satanás, ¿verdad? Engaños religiosos. Por ejemplo, muchos católicos, ¿verdad? Que tienen su fe y su esperanza puesta en que la Virgen María es intercesora y corredentora con Cristo Jesús, porque eso es lo que se enseña, mal enseña en el catolicismo, y esto no es bíblico. Rechazan la idea de que la Virgen María, de acuerdo a la palabra de Dios, no está en el plan de salvación de Dios, ¿verdad? No está incluida dentro del plan de salvación. Dicen, no, 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 permíteme. Es que tú no vas a ofender a la Madre de Dios, ¿verdad? Que es nuestra madre y la madre de todos los católicos y cristianos, ¿verdad? Pero cuando la gente se le enseña que la Virgen María, bueno, sí, existió, pero que solamente fue un instrumento más de Dios en el plan de salvación como Abraham, ¿verdad? Como Isaac, como Jacob, como David, ¿verdad? Como Rahab, la prostituta de Jericó, ¿verdad? Y que la Virgen María solamente fue un instrumento nada más para traer a su hijo, al Salvador, al mundo. Ella fue elegida por Dios, pero que solamente es una mujer simplemente y común y corriente que después de haber nacido Jesús se llegó a su marido, tuvo relaciones con su marido, específicamente con José, tuvo más hijos y solamente quedó en un personaje histórico, un personaje bíblico. Entonces mucha gente, al chocar esa verdad bíblica con sus creencias religiosas mal fundamentadas, ¿verdad? Sin sustento bíblico, mucha gente ahí es donde dice, no, permíteme, es que sí, yo me he arrepentido y yo sé que estoy mal y yo sé que si no me aparto del pecado, ¿verdad? Me voy a ir al infierno. Pero eso de que me dices que solamente Jesús y que la Virgencita María no está en el plan de salvación, pues eso no me agrada. Y pues muchas gracias por lo de las veces que has venido a predicarme. Mire, en alguna ocasión, como me acuerdo, había una persona que estaba muy mal de sus riñones, estaba mal, estaba prácticamente rumbo al final de sus días. Y por esas cosas que ya están de Dios, yo empecé a venderle pollo, ¿verdad? Nosotros vendemos, no nos sostenemos del ministerio, sino nosotros trabajamos por nuestra cuenta para sostenernos y sufragar nuestras necesidades. Y nosotros vendemos pollo destazado a domicilio, pollo crudo. Y bueno, pasé un día por su casa de esta persona y le empecé a ofrecer pollo y la señora empezó a salir, ahí pobrecilla, a veces salía toda mala porque ya la dializaban, estaba muy mal de sus riñones. Y bueno, se dio la oportunidad para empezar a hablarle acerca de Dios, ¿verdad? Le empecé a hablar acerca de Dios y de que pues le amaba y que Dios tenía un plan para su vida, que Dios quería que se acercara a él, ¿verdad? Inclusive que podría encontrar la sanidad física de parte de Dios, ¿verdad? De parte de Cristo Jesús. Y bueno, nos dio chance, ¿verdad? Como unas 7 semanas de evangelizarle, de predicarle, de compartirle. Pero cuando llegamos al punto de la Virgen María, y nos dijo, bueno, ¿por qué ustedes dicen que la Virgen María no salva, ¿verdad? No intercede. ¿Por qué dicen que la Virgen María tuvo más hijos? Y ya con la Biblia le empezamos a enseñar, ¿verdad? Que el único intermediario entre Dios y los hombres, pues es Jesús, y que la Virgen María tuvo más hijos, y que pues a los únicos que se les debe de rogar y suplicar son a los seres divinos, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso como que no, eso no le cuadró definitivamente, eso no le agradó en lo más mínimo. Y después de ese día ya dije, cuando pasé nuevamente y le dije, oiga, nos va a dar chance esta semana de seguirle compartiendo la palabra de Dios. Dijo, no, no, es que ya no puedo. Después su hija me dijo, no, es que mi mamá se ha puesto mal y ya no va a poder recibir. Ok, está bien, ¿verdad? Y verdaderamente es triste decirlo, ¿verdad? Pero a veces la gente puede llegar al punto del arrepentimiento, pero por sus creencias religiosas mal fundamentadas, sin sustento bíblico, rechazan precisamente la gracia salvadora y la misericordia de Dios, que se concreta plenamente solamente en Cristo Jesús, ¿verdad? El arrepentimiento y el volverse a Dios es solamente una parte del camino, es el principio del camino a la redención. La parte final del camino a la redención está en Cristo Jesús. Si no se concreta con Cristo Jesús, entonces el hombre no puede tener nada, no puede recibir nada.
Otro ejemplo de mucha gente que rechaza la gracia salvadora de Dios en Cristo a través de la fe en Jesús son, por ejemplo, los testigos de Jehová, los cuales rechazan la realidad escritural de tener que recibir a Jesús como único y suficiente Salvador, como Señor, y aparte de eso como Dios encarnado. Es indispensable que el hombre entienda, crea y entienda y crea y acepte que Jesús es Dios, es divino. Porque si el hombre no acepta esta realidad, esta verdad de Dios, pues entonces, con todo respeto, pero ese es un gran obstáculo para que la gente pueda estar en orden, en línea con Dios, para que pueda recibir el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. Es una doctrina fundamental de la Biblia, de la palabra de Dios, y que los testigos de Jehová rechazan, porque los testigos de Jehová, por ejemplo, piensan que quien los va a salvar de la destrucción eterna es Jehová y no Jesús. Y la Biblia dice, en ningún otro nombre hay salvación, ¿verdad? El nombre de Jesús. Y a Jesús lo tienen como un príncipe exaltado, como un ejemplo a seguir, ¿verdad? Pero realmente no lo tienen como Dios dice a Jesús, ¿verdad? No lo tienen como Dios y no lo adoran, porque es otra de las cosas, ¿verdad? Que hay que adorar. O sea, al creer que Jesús es Dios, pues entonces te tienes que rendir a Él y adorarlo. Adorarlo en tu corazón, o sea, tenerlo en tu corazón en ese grado de exaltación divina, precisamente. Sin eso no se puede acceder a la salvación a través de Cristo Jesús. Es un requisito fundamental y pues es la voluntad de Dios y qué le vamos a hacer, ¿verdad? Dios así lo estableció. En su palabra, esa realidad lo estableció en su palabra, ¿verdad? Y lo fundamentó en su palabra. Otro ejemplo, por ejemplo, son los musulmanes que no creen que Jesús sea el Hijo de Dios, no creen que Jesús sea divino, y aparte no creen que Él sea el ungido del Señor para redimir al hombre del pecado y de la condenación eterna, y que sea el único Salvador. Ellos piensan que Alá es el que los va a salvar, pero Alá para ellos vendría siendo el Padre, ¿verdad? Y fuera del Padre dicen, pues es que Alá, ¿verdad? O sea, el Padre es el que nos va a salvar, es el que nos va a llevar al cielo, es el que nos va a llevar a la vida eterna, es el que nos va a librar del diablo, etcétera, etcétera. Cuando la Biblia dice, cuando el Padre dice en su palabra que el que te salva, el que te da vida eterna, el que te libra de la condenación eterna es Cristo Jesús, precisamente. Y sin someterse a esa realidad y en someterse de todo corazón a la autoridad y señorío de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿verdad? La persona no puede tener perdón, salvación y vida eterna. Son cosas que hay que aceptar y obedecer. Y esta es labor del Padre, traernos a los pies de Jesús para salvación y vida eterna. Otro ejemplo de esto de rechazo de la gracia salvadora de Dios, de que Dios te quiere llevar a los pies de Cristo, pero que la gente rechaza a Jesús, son por ejemplo los metafísicos que no consideran a Jesús que sea Dios ni Salvador y ellos piensan que ellos mismos se pueden redimir de la maldad, ¿verdad? De toda la maldad humana que hay, ¿verdad? Del pecado a través de despertar al Cristo cósmico que está en ellos. Eso tiene que ver con una herejía gnóstica también que habla acerca de la chispa divina, ¿verdad? Que fue esparcida sobre los seres humanos. Un sector del gnosticismo hablaba de la doctrina de la predestinación que Dios, el Padre ingénito, el Padre celestial, del cual ellos predicaban, una doctrina dualista, había sembrado, ¿verdad? La doctrina de la predestinación enseña que el Padre ingénito sembró la semilla de la divinidad en algunos elegidos, algunos que ellos eligió, ¿verdad? Pues cuando vinieron al Padre, ¿verdad? Vinieron al mundo, ya traían esa semilla y esos eran los que iban a volver a los que se iban a salvar, ¿verdad? Pero otro sector del gnosticismo griego hablaba que esa chispa de la divinidad fue dispersa en todos los seres humanos, que es de donde viene la metafísica precisamente. Y ellos dicen que cuando se despierta el Cristo cósmico, el Cristo celestial, que vive en ti, ¿verdad? Y que por eso debes decir yo soy. Ellos dicen que al decir yo soy, ¿verdad? Prácticamente estás prácticamente como si tomaras el lugar de Dios y te empoderaras como Dios, ¿verdad? Porque el Cristo está en ti, eso es lo que dicen la metafísica. Ellos dicen que a través de eso podrás ascender espiritualmente, ¿verdad? Al cultivar eso y ascender espiritualmente, y eso es una mentira, porque escrito está, por cuantos todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios.
Y así como estos ejemplos, hay muchos ejemplos de entornos religiosos y de gente que se aferra más a sus dogmas religiosos que a la verdad de Dios y se niegan a seguir, a poder disfrutar y a seguir la guianza de Dios para que puedan recibir precisamente de parte de Dios, de parte de Cristo Jesús, ese regalo maravilloso que es el perdón de Dios, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, que es solamente a través de la fe y obediencia en Cristo Jesús. Amados amigos y hermanos, en esta noche tengo que concluir ahora sí, ¿verdad? Pero por último, ya para finalizar, quisiera decir que el camino a la salvación y la vida eterna, en este camino a la salvación y la vida eterna, la obra del Padre es indispensable para que el hombre pueda ser salvo y recibir vida eterna, porque si el Padre no nos lleva a Cristo, entonces no podemos ser salvos, no podemos tener vida eterna. Si el Padre no guía y a su vez el hombre no se deja dirigir por el Padre, de donde el Padre dice que debemos de ir y a quién debemos de ir, entonces estamos perdidos totalmente y para siempre. Amados hermanos, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, recordemos que el deseo del Padre, primero que nada, es que el hombre proceda al arrepentimiento, que el hombre se vuelva a Dios, se vuelva a Él, para que una vez que el hombre se arrepienta y se vuelva a Dios, entonces el Padre pueda tomar el control de su corazón para que el Padre lo guíe a los pies de Cristo. La gente siga obedeciendo la voluntad de Dios que está en su palabra, que se predica a través de su palabra. Y después de que las personas, ¿verdad? Precisamente han escuchado la palabra de Dios para lo que es parte la parte del Evangelio que tiene que ver con el arrepentimiento y conversión a Dios, la gente siga el plan de Dios, ¿verdad? Siga por el plan de Dios. Y ahora sí el Padre pueda llevarlo a los pies de Jesús, que es la única esperanza para ellos o para el hombre de salvación, perdón y vida eterna. Si las personas evangelizadas, las personas a las cuales les es predicado el Evangelio y la palabra de Dios, al final de ese camino, en su jornada hacia la redención, hacia la salvación y la vida eterna, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador y se someten plenamente a Él, a su autoridad y voluntad divina, qué bueno por ellos, ¿verdad? Porque ya la hicieron, como decimos acá en México, ya la hicieron, ya estás del otro lado, ¿verdad? Si escuchan la palabra, se arrepienten y se dejan guiar por el Padre y aceptan la voluntad, porque la voluntad del Padre es que el hombre, el ser humano, se rinda totalmente a la autoridad y señorío de su amado Hijo Jesucristo, porque entonces de esa manera Cristo Jesús los va a poder salvar. Porque si la gente no se somete, escuche, no se somete a la voluntad del Padre, que es que el hombre venga a Cristo, que se arrepiente y que venga a los pies de Cristo, eso es rebelión, eso es rebeldía, y una persona que está en un estado de rebeldía por no querer someterse a Cristo, como es la voluntad del Padre, entonces no puede ser perdonado, ni mucho menos salvado, ni mucho menos recibir vida eterna. Es indispensable que el hombre se deje guiar fiel y obedientemente por Dios, por el Padre, para que lo traiga a Cristo, ¿verdad? Entonces, como decía yo, si la gente evangelizada acepta la voluntad de Dios y acepta someterse a Cristo como es la voluntad del Padre, qué bueno por ellos, ya la hicieron, ¿verdad? Ya la hicimos, dijo el otro. Ya estamos del otro lado, ya estamos dentro del reino del reino de Dios. Pero si la gente, cuando llegan a este punto, después de haber pasado, por ejemplo, por el arrepentimiento, llegan al punto de la fe en Cristo Jesús para perdón, salvación y vida eterna como único y suficiente Salvador y lo rechazan a Cristo Jesús, entonces qué mal por ellos. Porque la gente ya está perdida. Por eso dice en el Evangelio de San Juan, dice que todo aquel que cree en Él, o sea, que cree en Jesús, ya ha sido salvado, ¿verdad? Ya ha escapado de la condenación, dice, pero todo aquel que rehúsa creer en Él, que rechaza a Jesús, se resiste a creer en Él, entonces dice, ese ya está condenado. ¿Por qué está condenado? Por haber rechazado a Cristo Jesús. Y en Juan capítulo 3, versículo 35 y 36, la nueva traducción viviente dice, el Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos, como diciendo, Él es el que tiene ahora toda la autoridad. Dice, los que creen en el Hijo de Dios tienen vida eterna. Creer en la Biblia habla de confiar en Jesús y someterse fiel y obedientemente a su voluntad. Dice, los que creen en Él ya tienen vida eterna. Dice, pero los que no obedecen o rehúsan obedecer al Hijo de Dios
Dice, esos permanecerán bajo la ira y la condenación, la condenación y la ira del juicio de Dios. Entonces, para poder tener perdón, salvación y vida eterna, concretar el perdón, la salvación y la vida eterna, es indispensable que el hombre se someta plena y totalmente a la autoridad, señorío, voluntad, enseñanzas y mandamientos de Jesucristo, el Hijo de Dios, el único y suficiente Salvador establecido por el Padre Celestial para la humanidad. Esa es la voluntad de Dios. Y ya, dicho sea de paso, y esto ya es un bonus extra, ya siendo cristianos, si nosotros nos decimos cristianos, pero no obedecemos a Cristo Jesús, no guardamos sus enseñanzas y mandamientos de justicia, de amor, de bondad, de fidelidad con Dios, ¿verdad? De pureza, de santidad, de amar a nuestros enemigos y guardar las enseñanzas y mandamientos de nuestro Señor, prácticamente estamos violando lo que dice Juan capítulo 3, versículo 35 y 36, ¿verdad? El que rehúsa obedecer al Hijo de Dios, entonces permanecerá bajo la ira y la condenación del juicio de Dios. Amados hermanos, amados cristianos, hermanos en Cristo, mucho cuidado con no obedecer la voluntad ni la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos decirnos cristianos y aún así ser desobedientes al Hijo de Dios. Entonces, quien se dice cristiano, pero no obedece al Hijo, entonces está bajo la condenación, la ira del juicio de Dios. Que Dios me los bendiga mucho, estimados amigos y hermanos. Espero que esta reflexión, esta enseñanza bíblica les haya sido de mucha bendición y edificación, ¿verdad? Que Dios me los bendiga mucho. Si el Señor lo permite y nos presta vida y nos lo permite, nos vemos este fin de semana, si el Señor así lo permite, en la transmisión de la enseñanza bíblica. Saludos a todos, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, que les guarde, les proteja, que el Señor Jesucristo nos ayude en todas las obras y las situaciones de nuestra vida, ¿verdad? Y bueno, nos vemos para la próxima. Bendiciones y excelente noche para todos.